Eh, debo saludar a Diego, hay dos Diegos ahí, ¿no? Edison. A ver, ¿me pueden hablar? ¿Ahora nos escuchamos? Buenos días, Edison, ¿qué tal? Julie, Francesco, Diego, perfecto. Buen día, buen día. Para ver cómo estamos en experiencia, conocimiento en seguros. ¿Trabajamos en compañía de seguros? ¿Nos interesa el tema o ya están ustedes laborando en algún corredor de seguros? A ver, para ir conociéndolos. Bueno, de mi parte les voy contando que yo he trabajado en seguros desde el año 84, 1984, que ingresé al área legal de la compañía de seguros, la Fénix peruana. Es una compañía de seguros que los más jóvenes de hecho no lo deben conocer, ¿no? Eh, funcionó desde el año 1927, ¿no? Hasta el 2005 o 6 creo que fue absorbida por Rimac Nacional, ¿no? Bueno, y de ahí ya nos hemos dedicado un poco a... Ah, perfecto, Diego. Bueno, bueno, ¿no? Entonces vamos a desarrollar como para todos desde el principio, ¿no? Por ahí siempre no me falta algún colega, pero a buena hora nos ayuda un poco a ir desarrollando estos temas. La idea no es volvernos abogados, pero vamos a ver la relación que existe entre el sistema asegurador, el sistema de seguros y el derecho, ¿no? De qué manera se introducen nosotros, más aún todavía desde el año 2012 en que se da la ley del contrato de seguro, que de hecho ha causado toda una transformación en cuanto al manejo del sistema, porque hemos sido de los pocos países que no tenía una legislación propia sobre seguros. Nos regulábamos por el Código de Comercio de 1902, que tenía un capítulo dedicado al contrato de seguro, ¿no? Pocos artículos que mencionaban el tema, pero que después han ido utilizándose o aplicándose de una manera muy genérica. Ahora, la ley, ¿no?, nos ha permitido encontrar situaciones muy concretas y determinadas, figuras jurídicas que no estaban reguladas o que se iban dando en el tiempo, ¿no? Ahora un poco que nos hemos ordenado en esa parte. Buenos días Magdalena, María Fernanda, ¿cómo están? Bueno, empecemos entonces, ¿no? Eh, desarrollando, ¿no?, nuestros primeros temas al respecto, ¿no? Si hablamos del segundo, eh, vamos al primero. Vamos al primero. El seguro para... lo bueno sería ver toda la diapositiva, ¿no? No la veo completa. ¿Cómo se puede? Entonces ustedes la ven completa para ver. Arturo Díaz Bravo era un destacado jurista mexicano. Arturo, a quien tuve el honor de conocer y compartir con él algunos eventos de seguros, ¿no? Recuerdo a Arturo en el Congreso Ibero-Latinoamericano de Derecho y Seguros en Rosario, en Argentina, ¿no? Arturo me decía, pues nuestros países se parecen tanto, ¿no? Pero bueno, no podemos negar que el contrato de seguro y el derecho de seguros propiamente en México también está mucho más desarrollado. Arturo tiene un libro muy interesante sobre derecho mercantil y un capítulo también mucho más importante dedicado a los seguros. Y Arturo decía que la industria y el comercio moderno están segmentados, decía él, en dos pilotes. Uno es el crédito y el otro es el seguro. Claro, porque en la medida que uno puede desarrollar una actividad eh, determinada,
que pretende ampliarla, poderse desarrollar profesionalmente, ¿no? Ampliar su cartera de clientes, etcétera, va a necesitar seguramente el apoyo de un crédito que le permita instalar un local, etcétera, ¿no? Entonces, el crédito definitivamente, el acceso al crédito es sumamente importante. Pero todo aquello que uno va obteniendo, va logrando, tiene que estar respaldado, ¿no? Y para eso, decía Arturo, está el seguro, ¿no? El seguro protege a las personas en cuanto a el mantenimiento y el sostenimiento de su patrimonio. Vamos a ver el seguro desde diversos puntos de vista, ¿no? Me pasé, aquí creo que había... Ya, perfecto, gracias. Es mejor que lo mueva por ahí. Ya. Para ver, vamos a ver el seguro desde diversos puntos de vista. Hay uno que es sumamente importante, ¿no? El principio de solidaridad humana. ¿Qué es que implica esto? ¿No? Algunos autores destacan, dice, el principio de solidaridad humana, ¿no? ¿Por qué? Porque viene a ser pues un reparto del daño entre un elevado número de personas. Es decir, muchos se juntan y aportan de tal manera que si a alguno de ellos en alguna circunstancia le ocurre un daño, está protegido por todos aquellos que solidariamente sean unos criterios muy relacionados a uno de los principios fundamentales del seguro, que es la mutualidad, ¿no? En la medida en que se vaya estableciendo esta relación, este contacto entre asegurado y asegurador, ¿no? Ahora tenemos el seguro desde el punto de vista del aspecto social, ¿no? Dice que es una... No, no, vamos a verlo, ¿no? Permítame unos segundos acostumbrarme a cómo está manejado esto y lo vamos... Debería moverse más rápido, ¿no? Ahí está. Este es un principio muy importante, el de la contraprestación. ¿En qué consiste? El seguro dice es una operación en virtud de la cual el asegurado se hace acreedor mediante el pago de una remuneración, que es la prima, ¿no? Y de la otra parte el asegurador, ¿no?, está en condiciones de que se produzca un siniestro. Vamos a ver, ¿qué es la contraprestación? Aquí permítanme tomarme un par de minutos refiriendo lo que es para nosotros constantemente una relación jurídica. Una relación jurídica de carácter patrimonial, las relaciones jurídicas de carácter patrimonial son aquellas en las cuales nosotros realizamos constante y permanentemente durante el día. Desde que empieza el día, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que para poder desayunar tenemos que comprar el pan, ¿no? Nos vamos a la panadería y constituimos una relación jurídica. Es decir, ¿no?, es decir, voy y compro el pan, que es lo que satisface una necesidad. Lo que busca uno es satisfacer necesidades. Yo quisiera que en esto, si no soy lo suficientemente claro, me lo diga, por favor, para captar la idea, porque esta es la base fundamental de una relación jurídica en la cual está incluido el seguro, ¿no? Entonces, ¿no?, yo soy el acreedor sujeto activo que constituye o crea una relación jurídica de carácter obligacional. ¿Por qué? Porque yo busco satisfacer una necesidad, voy a la panadería para satisfacer mi necesidad de poder consumir el pan para mi desayuno. El panadero viene a ser el deudor, porque me va a satisfacer mi necesidad. ¿Estamos? ¿Dónde está la contraprestación? En que yo, ya satisfecho de la necesidad, ¿no?, de tener el pan que requiero, pago el precio por el producto. Es decir, soy originariamente acreedor,
¿no? Y después me vuelvo yo deudor. Desde el momento en que ya satisfecha mi necesidad, pago por la misma. Eso es lo que se conoce como la contraprestación. Entonces, yo recibo algo y a cambio de eso doy algo. Esa es la contraprestación. ¿Por qué? Porque la prestación es el objeto de la relación jurídica. ¿Yo para qué voy a ir a la panadería? ¿No? Porque si acaso voy a saludar al panadero, no. Voy a satisfacer una necesidad. ¿No? Igual es con respecto al transporte. ¿No? En el transporte yo utilizo el servicio de transporte que me va a llevar a mi destino. ¿No? Por ejemplo, yo, ¿no? Sabiendo que iba a cruzar con ustedes, ¿no? Me he tomado un taxi, he venido temprano para poder iniciar a tiempo esta relación. Entonces, paro al taxista, bueno, ahora con los mecanismos que hay de contratación del servicio, ya está variando un poco el criterio, pero salgo a una avenida principal, pasa un taxista, me pongo de acuerdo con él con el precio, ¿no? Y él realiza el servicio, ¿no? Yo soy el acreedor, él es el deudor. Me lleva al lugar de mi destino, le pago, él ya cumplió con llevarme a mi destino, ahora yo como contraprestación le pago el costo o el precio que habíamos fijado con respecto al servicio, ¿no? Esa es entonces la prestación que realiza el deudor original y la contraprestación que uno da por el servicio realizado. La gran pregunta es, y ahora les hago esta pregunta a ustedes, ¿no? Como ya interviniendo desde temprano en la mañana, ¿no? Si yo he realizado mi pago correspondiente por la prima anual y durante el año no he tenido ningún evento dañoso, no he tenido ningún siniestro, la pregunta es dónde está la contraprestación de la compañía de seguros. Para ver. Mónica, Socorro, para ver. Diego, hay dos, tenemos dos Diegos, creo, tres Diegos. Para ver. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros hemos, ¿no?, pagado la prima anual como la prestación que nos corresponde por asegurado, ¿no? ¿No? Carla, ¿cómo estás? Buen día. Y ustedes, ¿no?, cumplen con el pago de la prima. ¿Qué recibo de la compañía de seguros si durante todo el año, el periodo de contratación que he tenido, digamos un seguro de automóviles, ¿no? No he tenido ningún siniestro, no he tenido ningún evento que haya requerido que yo llame a la compañía de seguros para que me atienda por ese hecho? Entonces, ¿dónde está la contraprestación? Para ver, vamos a ubicarnos en este principio. La cobertura que hemos tenido, en caso de presencia, sí, pues, pero no se presentó. Para ver, ¿en qué estamos? ¿No? No se presentó, no pasó nada en todo el año. ¿Puedo considerar que la compañía de seguros no ha cumplido con su contraprestación? ¿Qué espero entonces del sistema asegurador cuando yo, ¿no?, debo cumplir con pagar la prima, pago mi prima, pero durante todo el año no he tenido nada, ningún evento, nada me ha pasado? No me han robado ningún autoparte, y no he atropellado a nadie, no he chocado con nadie, no ha pasado nada durante el año, me he comportado muy bien en la utilización de mi vehículo y por lo tanto no he tenido que perturbar a la compañía de seguros. La tranquilidad, la protección. No sé, pues me contrataré un guardaespaldas para que me proteja, ¿no? Me dé tranquilidad por si alguien quiere contra mí realizar algún acto deshonesto, pero ¿eso es lo que el sistema me garantiza? Para ver, ¿qué opina? Garantía, tranquilidad. Viendo que la tranquilidad, la protección, no sé si podemos necesariamente establecerlo con un carácter patrimonial, ¿no? Alguien puede pensar que la mejor tranquilidad o protección que pueda tener es no salir de mi casa y quedarme todo el día ahí, ¿no? Y yo presumo que eso me va a dar mayor tranquilidad, ¿no? Aunque realmente ahora hasta los asaltos los hacen en la casa de uno, ¿no? Bueno. Buenos días, Esther. Para ver, sumémonos al grupo, ¿no?, con la primera interrogante. ¿Dónde está la contraprestación? Bueno, yo considero que la contraprestación en este caso está en la administración del riesgo.
en la administración del riesgo. ¿Qué significa esto? ¿No? Buenos días, Carlos. Para ver, la administración del riesgo, ¿no?, implica el comportamiento del asegurador en cuanto al establecimiento de todas aquellas situaciones, normas o condiciones sobre las cuales está regulado el seguro. Por ejemplo, es una administración del riesgo establecerme de que yo debo conducir, ¿no?, mi vehículo en una situación en la que de hecho no me encuentre, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol, ¿no?, o que debo respetar las normas de tránsito, etcétera. Condiciones que se encuentran establecidas en la póliza de una u otra forma. Entonces, de esa manera protege. Me brinda un servicio cuando, por ejemplo, yo no, no he previsto, llevando mi auto a una reunión, de que iba a tomar licor y por ahí me encuentro con un amigo de hace años y me dice, pues, oye, qué gusto verte, ¿no? Y ya, pues nos ponemos a tomar. Situación que no había previsto originariamente y he ido con mi auto. Entonces, ahí el sistema me permite, por ejemplo, ¿no?, recurrir a un conductor alternativo, ¿no? Antiguamente le llamábamos el ángel protector. El sistema asegurador tiene esta figura de hace muchos años. El ángel protector nos llamaba a la compañía de seguros y le decía, oiga, mire, estoy en una situación que no me permite conducir mi vehículo en este momento. Le mandamos, señor, su ángel protector. Es decir, podía venir una persona de la compañía con vehículo de la compañía y llevarme a mi destino, dejando yo mi auto en un lugar seguro y después, ya al día siguiente, en buen estado, pues lo recojo, ¿no? O él conducía mi vehículo y lo dejaba en, ¿no? Teníamos, si no me equivoco, 2 o 3 eventos, ¿no?, dentro del periodo de contratación que uno podía hacer eso, ¿no?, recurrir a esto. Es una manera de administrarme el riesgo, porque me está evitando esa circunstancia de tener que manejar un vehículo en una situación, ¿no?, complicada y que de hecho podría yo arriesgar o poner, ¿no?, en peligro mi integridad o la del vehículo asegurado, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la figura de la contraprestación, ¿no? Bueno, y tenemos por ahí otro principio, ¿no? Desde el aspecto social. Desde el aspecto social, ¿no?, implica una asociación de masas para el apoyo de intereses individuales. ¿Qué significa esto? Un poco como lo de la solidaridad humana, bajo el criterio de la mutualidad, ¿no? Varias personas nos asociamos, nos reunimos y cuidamos los intereses de aquel que sufre o se le ocurre o realiza un evento determinado que va a estar cubierto por la póliza correspondiente, ¿no? Entonces, este es otro aspecto que vamos, ¿no?, desarrollando. Ahora, hay otros criterios, por ejemplo, ¿no?, el de, el de costo. No, pero antes que el de costo está, ¿no?, el matemático. Desde un punto de vista matemático, ¿qué es el de uno? ¿No? Implica una transformación de un valor eventual en un valor cierto. Vamos a ver. ¿Cuál es un valor eventual? Es aquel que podemos estimarlo, presumir que puede requerirse, ¿no?, y lo plasmamos en un valor cierto, ¿no? Para ver, dígame, ¿dónde está ahí, ¿no?, este aspecto de transformación de un valor eventual en un valor cierto? Aquel que podría ser, ¿no?, y nosotros le damos un valor real. Por ejemplo, puede ser en la cobertura de responsabilidad civil. En la cobertura de responsabilidad civil, ¿no?, de acuerdo al tipo de actividad que yo realice, mantengamos el criterio del seguro de vehículos, ¿no? Si yo tengo un vehículo que le voy a dar solamente un uso particular, ¿no?, el vehículo de uso particular, fundamentalmente lo utilizo para ir a mi centro de trabajo, de mi casa a mi centro de trabajo, o a mi centro de estudio, y regreso, y por ahí un par de días de salir a distracción con la familia. Un nivel de riesgo muy relativo. Lo que puede conllevar a que, por ejemplo, mi cobertura de responsabilidad civil no sea muy alta, puede ser que sea solo $30.000 o $40.000, por decir, ¿no? Lo que va a significar entonces que la prima
establecida en función a esta cobertura responsable también sea baja, ¿no? Entonces, esta posibilidad de un daño, ¿no?, la resumo en un monto determinado en las coberturas de responsabilidad. Bueno, Jorge, vamos poniéndonos al día, poco a poco, vamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿no?, si yo utilizase mi vehículo para servicio público, mis posibilidades de riesgo y de poder tener un evento dañoso con terceros sube, se incrementa, lo cual significa ¿qué cosa? De que mi cobertura también sea mayor. Quien conduce un vehículo de servicio público, es decir, que puede tener de hecho un mayor riesgo por el mayor tiempo que lo dedico en las vías, ¿no?, con la posibilidad de ingresar a zonas de alta carga de tráfico, ¿no?, hace que mi riesgo sea mayor. Entonces mis coberturas sobre responsabilidad civil también se incrementan, ¿no? Ya tendría que estar hablando de coberturas de $100.000, $200.000. Y a veces manejarlos a nivel hasta de flotas. Hay empresas muy importantes en el país que tienen una cobertura de responsabilidad civil de $300.000 como base. Porque lógicamente su posibilidad de riesgo a nivel o a comparación con el de particular es muchísimo mayor. Entonces su prima está fijada en montos también mucho más altos. Entonces es un valor eventual, es la posibilidad de que pueda causar un daño a un mayor número de personas por el tipo de actividad que realizo, y por lo tanto el valor cierto es el que yo establezca fundamentalmente en la prima, ¿no?, correspondiente. Ahora, desde el punto de vista del costo, decimos que es el medio más económico para satisfacer una necesidad eventual. Ya viene a ser una cosa pues al contrario del anterior. ¿Cómo es esto? El seguro es el medio más económico. La prima está relacionada en función a la posibilidad, ¿no?, de un riesgo mayor. Entonces es un monto determinado, pero que satisface una necesidad eventual, es decir, aquello que no sé en realidad a cuánto va a ascender. Entonces, yo establezco una prima, ¿no?, determinada, ¿no?, y el siniestro me determinará la magnitud del daño, ¿no? Lo atropellé y lamentablemente le fracturé la pierna, ¿no? Ese monto, ¿no?, de la prima cubierta o señalada ya en una cobertura determinada, ¿no?, deberá cubrir lo que podrá costar, ¿no?, la curación del daño causado. Eso no lo sé. Se irá estableciendo en función a cómo va o cómo se desarrolla esta curación, este tratamiento que requerirá la persona, que puede complicarse o no de acuerdo a las características de esta misma persona, etcétera. No lo sé todavía, ¿no? Se estimará, ¿no?, de la manera en que esta se va desarrollando en el tiempo. Eso es aquello que el seguro también me va a cubrir, ¿no? Ahora, aquí nos disparamos. No, hay otras antes. Hay una definición de seguro. Aquí está. Concepto de seguro. Se entiende entonces al seguro como una actividad económico-financiera, ¿no?, que presta un servicio de transformación de los riesgos, ¿no?, en la medida en que mi riesgo, ¿no?, va hacia alguien que tiene la experiencia, el conocimiento, el desarrollo técnico del manejo del mismo, ¿no?, que es el sistema asegurador. De la diversidad de riesgos que podré yo tener, ¿no?, de diversa naturaleza, y a que están sometidos nuestros patrimonios. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es no solo los bienes, ojo,
no solo los bienes, o sea, no solamente el activo de una persona, sino también el pasivo de una persona, ¿no? Recuerden ustedes que yo puedo asegurar mi casa, mi auto, ¿no? Mi salud, ¿no? Mi vida, ¿no? Pero también los créditos, las deudas, las cargas, también son materia de aseguramiento, ¿no? Como por ejemplo el seguro de desgravamen, que me cubre la posibilidad de todo un saldo deudor al fallecimiento del deudor asegurado. Entonces, el patrimonio es todo eso, ¿no? Es un universo, ¿no?, en el cual está englobado la persona. Prácticamente no hay personas sin patrimonio en el mundo. Todos tenemos patrimonio. No es solo pensar de que mi patrimonio es mi casa, mi carro, mi yate, etcétera, ¿no? Si no tengo nada de eso, pero tengo deudas, ¿no?, ese es mi patrimonio. Y esas deudas las tengo seguramente a nivel de créditos, ¿no?, de obligaciones asumidas, que también pueden ser protegidas por el seguro, ¿no? O los seguros de crédito, los seguros de desgravamen, los seguros de caución, ¿no?, que me garantizan ante un incumplimiento de una obligación el cumplir con el acreedor. Es decir, el sistema asegurador también cubre esta posibilidad. Y están cubiertos en un gasto periódico presupuestable, es decir, lo que yo regularmente pago, ¿no?, en prima por cubrir este patrimonio, ¿no?, y que puede ser de hecho soportado por cada uno, porque, lógico, yo aseguraré en función a mis posibilidades, ¿no? Entonces, voy por ahí asumiendo, ¿no?, el seguro. Ahora, este concepto de seguro nos da, ¿no?, tres aspectos esenciales. En primer término, el seguro es una actividad de servicios y no una actividad industrial, porque no es como en una actividad industrial donde uno transforma, ¿no?, un bien determinado, ¿no? Por ejemplo, ayer en una clase en la universidad les decía a los alumnos, eh, es como que yo tenga pues un árbol, un manzano en mi casa y me dé manzanas que no solamente satisfacen mi necesidad de comerlas, sino también me da tantas manzanas que yo podría elaborar algo, como por ejemplo un pay de manzana, ¿no? Entonces ya industrializo la manzana, ¿no? Ya utilizo otros elementos que me van a significar incluir, ¿no?, una transformación del mismo. No, el seguro no va por ahí. El seguro lo que hace propiamente, ¿no?, es prestar un servicio, ¿no? ¿No? La prestación de un servicio, ¿no?, que elimina, ¿no?, en quien recibe, dice, la necesidad de prestar una atención especial o desarrollar una actividad particular para conseguir determinado fin. Es la protección que le doy a alguien, ¿no?, por ejemplo, en los seguros obligatorios de trabajo, de riesgo, por ejemplo. Es el seguro complementario que me garantiza poder cubrir la eventualidad de algún daño de alguien que está realizando una actividad de riesgo, ¿no? Entonces, ese es lo que propiamente me brinda el sistema, ¿no? Así es, Esther, el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Tenemos en segundo nivel, ¿no?, que la actividad aseguradora tiene un marcado acento financiero y económico. Claro, porque el sistema asegurador está permitido de poder, por ejemplo, invertir en en su capacidad económica, es decir, los ingresos que tiene, ¿no? A ver, Juan, por lo menos si alguien más tiene algún inconveniente, nos avisa, si no es su propio equipo que puede estar fallando, ¿no? Eh, Muy bien, José Luis, vaya sumando al grupo. Esto quiere decir qué cosa, que el sistema asegurador puede, ¿no?, desarrollar actividades que incrementen su capacidad económica y por lo tanto pueda cubrir la posibilidad de mayor cantidad de riesgos. Eso es lo que me establece en este punto esencial el aspecto financiero del sistema. Las compañías de seguros
tan igual como en algún momento lo mencionaban las AFPs, tiene la posibilidad de invertir, ¿no? Y hacer que sus ingresos económicos se puedan, ¿no?, incrementar con el desarrollo financiero de estos ingresos, de tal manera que cubrirá todo posible riesgo o siniestro que se produzca, ¿no?, en cualquiera de los patrimonios, ¿no?, a terceros, ¿no? Y por último, está el de la transformación de riesgos en pagos periódicos presupuestales. ¿Qué es esto? ¿No? Esto que viene a ser propiamente, ¿no?, el que nosotros estemos en condiciones de asumir, ¿no?, patrimonialmente, es decir, la capacidad económica de poder cubrir con el pago de las primas el valor patrimonial de todos nuestros bienes o de nuestras cargas. Es decir, yo estoy en posibilidad de asumir mi seguro de auto, mi seguro de vivienda, de negocio, ¿no?, contra los riesgos fundamentales, incendio, robo, etc., ¿no? Entonces, ¿no?, este es otro de los aspectos que fundamentalmente el sistema permite desarrollar. Ahora, a ingresar, ¿no?, a establecer la diferencia entre los seguros sociales y los seguros privados. Porque cuando hablamos de seguro, yo puedo estar pensando en el sistema del seguro social, ¿no?, el sistema que debería ir la mayor cantidad por responsabilidad del Estado, ¿no?, a todos los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿y qué son entonces los seguros privados? Vamos a establecer una primera diferencia. Por ejemplo, el sistema del seguro social, basado en el criterio de previsión social, se inicia en Alemania a finales del siglo XIX, cuando el hombre se ve presionado, ¿no?, laboralmente ante la aparición de la máquina, ¿no? La máquina, un gran descubrimiento, permite reducir la mano de obra. Antes lo que hacían 10 o 15 personas, ¿no?, ahora una máquina operada por uno solo puede también desarrollarlo. Entonces, la masa trabajadora se ve en peligro, presiona al Estado y el Estado comienza a brindar, ¿no?, ante el riesgo también que da la máquina, ¿no?, comienza a constituir seguros obligatorios. Entonces, aquí tenemos este antecedente, ¿no?, de que en junio de 1883 aparece el primer seguro de enfermedad con carácter obligatorio para todos los obreros que trabajan en el sector industrial, en el campo industrial, ¿no? Posteriormente, por decir al año siguiente, ¿no?, se crea también en Alemania otro seguro contra accidentes, ¿no?, lo que permite que todos los obreros y empleados de la actividad industrial, del comercio y la navegación, con un ingreso menor a 1.000 marcos, proyectándonos este monto a que en aquel entonces venía a ser una especie de ingreso mínimo, ¿no?, se viesen obligados a contar con un seguro de accidentes. Posteriormente, algunos años después, este seguro se amplía al de invalidez y de vejez. Entonces, el Estado va protegiendo el sistema, ¿no?, de tal manera, ¿no?, que lo que permite es entender a estos seguros, ¿no?, como lo que conocemos como los seguros sociales. ¿Qué son los seguros sociales? Son regímenes de previsión, ¿no?, es decir, de una circunstancia por la cual el Estado se pone en el supuesto de que pueda ocurrir y por lo tanto va tomando medidas al respecto. Y se establecen de manera obligatoria por el Estado. El Estado obliga a que los empleadores contraten estos seguros a favor de sus trabajadores para brindarles, ¿no?, por lo menos, ¿no?, una base fundamental contra los riesgos que los afectan, ¿no? En tal sentido, ¿no?, encontramos que el sistema del seguro social tiene, entre las principales características, por ejemplo, el de la obligatoriedad. ¿Qué significa esto? ¿No? La obligatoriedad implica, pues, de hecho, la ausencia de una voluntad
individual, es decir, no es que yo quiera contratar un seguro, sino que el Estado me está prácticamente obligando a contratarlo, ¿no? ¿Con qué intención? ¿No? Como dice el punto segundo, cubrir las contingencias de carácter fisiológico o económico básicos para garantizar qué cosa, la continuidad del trabajador, ¿no? en su centro laboral. Es decir, lo básico, lo fundamental, que tenga el trabajador para continuar en su labor. En tercer lugar, son creados y administrados por el Estado, directo o indirectamente. Es decir, es el propio órgano estatal, ¿no?, que asume directa o indirectamente, es decir, un ente propio del Estado o encargándoselo a alguien para que, ¿no?, desarrolle esta actividad de seguro social. En el caso de las primas, que es una de las figuras más confrontacionales con el sistema asegurador privado, estamos, ¿no?, el caso de el monto de la prima, dice. La prima a satisfacer, normalmente llamada cuota o cotización, en el caso del seguro, no está fijada con criterios técnicos. Los criterios sobre los cuales se establece el monto que un trabajador debe aportar al seguro social tienen un carácter o razones políticas o sociales. Yo recuerdo un expresidente del sistema de seguridad social en el Perú que decía que si les cobrásemos a los trabajadores el costo real del servicio que brinda el seguro social, seguramente los trabajadores no estarían en condición de pagar. Y es por eso que el Estado subsidia la función del seguro social. Es decir, aporta el Estado, ¿no?, adicionalmente a los aportes que los trabajadores realizan para mantener el sistema. Porque si no, no se sostendría. Situación que es paradójica, porque uno de los principales deudores del sistema es el Estado, ¿no? El Estado con toda su masa de trabajadores que a lo mejor le brinda el servicio, pero que no cumple puntualmente con el pago sobre el mismo. Pero asume de alguna u otra forma esta tremenda carga. Pero el factor fundamental sobre el cual se desarrolla está señalado en el último punto. Es que el Estado está exento de la idea de lucro. El Estado no puede lucrar, es decir, no puede obtener ganancia por el servicio que presta. El Estado no puede cobrar lo que, por ejemplo, una clínica le cobra al paciente. El Seguro Social debe cubrir fundamentalmente aquellos aspectos esenciales de la naturaleza del Estado: salud, vivienda, educación, trabajo. Es decir, eso es el factor fundamental sobre el cual se debe desarrollar el Estado. Ya es otro tema discutir si el gobierno que maneja el Estado, ¿no?, lo hace con ese criterio, ¿no? Pero la función fundamental del Estado es eso: brindar salud a la ciudadanía, brindar educación a la ciudadanía, brindar vivienda a la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Propiciar el trabajo. Entonces, ya son otros criterios que va aplicando el Estado al respecto. Y esto es lo que conlleva, ¿no?, a que la figura de los seguros privados, ¿no?, que vendría a ser la contraparte, ¿no?, son aquellos que están impulsados, propiciados, ¿no?, por entes privados, es decir, entidades particulares que aportan con su creación, ¿no?, instituciones que se dedican a cubrir todas estas eventualidades, ¿no?, contratando libremente, ¿no?, riesgos. En algunos casos son la excepción, como el caso de los seguros obligatorios, que por ahí vamos a hablar en algún momento de ellos, ¿no? Las coberturas que a uno le conviene o que desea, ¿no?, asumir, ¿no? Entonces, ¿no?, lo que busca es
¿no? Proteger intereses individuales. Mira, José, lo que pasa es que el Estado es uno solo, ¿no? Y el Estado tiene que percibir, ¿no? De lo que considera implica el desarrollo, ¿no? de una serie de actividades. Entonces va asumiendo, ¿no? Todo el tipo de obligaciones que alguien pueda, de alguna manera, implicarle una renta, ¿no? Entonces, mis ingresos debo compartirlos solidariamente. Esos son los criterios tributarios que se dan en nuestro país, ¿no? A algunos no nos gusta, a algunos les gusta, pero bueno, ¿no? Al final de cuentas, el Estado, para poder desarrollar estos fines esenciales, debe hacer. Por eso es que nos perturba, nos molesta cuando los gobiernos de turno en su momento distraen el dinero del Estado en otro tipo de actividades, ¿no? O que lo que cuesta a muchos, ¿no? aportar al Estado, ¿no? es utilizado lamentablemente en circunstancias o situaciones o eventos que no necesariamente están orientados a la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Ya estaríamos entrando a la discusión en política, pero bueno, ¿no? De alguna manera tenemos, ¿no? que desarrollar estos criterios. Entonces, unas características sobre las cuales se desarrolla el sistema. Partamos de las primeras. En primer lugar, ¿no? el seguro privado surge de un acuerdo de voluntades, es decir, ¿no? libremente uno, ¿no? busca que cubrir sus necesidades mediante un seguro, ¿no? Y para esto, ¿no? debe decidir sus límites económicos, su contenido, el organismo asegurador sobre el cual va a asumir esta garantía. Y es por eso que recomendamos siempre que si alguien no conoce de esta actividad, para muchos compleja, para muchos difícil de poder comprender, ¿no? qué mejor que recurrir a alguien que lo pueda asesorar, ¿no? Entonces hay personas que se dedican al asesoramiento en cuanto a aquellos niveles sobre los cuales nosotros debemos desarrollar una actividad determinada, ¿no? Y en este caso, los corredores de seguros, ¿no? Si yo no sé cuál es la compañía que me puede brindar un buen servicio de salud, un buen servicio de respaldo de mi patrimonio, ya sea en mis bienes, mi vehículos, mi empresa, mi fábrica, o mis seguros personales propiamente, debo recurrir a aquel que lo sabe, aquel que conoce y me puede recomendar, asesorar u orientar debidamente en cuál de ellas puedo yo confiar, ¿no? Entonces, esa es la libertad que desarrollamos en este punto, el de poder recurrir a, lógicamente me estoy refiriendo a los asegurados, ¿no? El de recurrir a la empresa que podrá satisfacer claro o plenamente mis intereses. Entonces, el corredor de seguros me puede orientar en este punto fundamental. El punto B, ¿no? habla del consentimiento de ambas partes, ¿no? Antes de la ley del contrato de seguro, nosotros poníamos en este punto, ¿no? un principio, un concepto muy utilizado en seguros. Sin póliza no hay seguro. O sea, nosotros recurríamos al aspecto formal de la existencia de una póliza para que pueda haber un seguro que se respalde con todo aquello que la póliza me señalaba sobre él. Pero el contrato, la ley del contrato de seguro ha cambiado este criterio. Espero tengan ustedes a la mano su ley del contrato de seguro, si no yo les voy sugiriendo, ¿no? ir leyendo, buscando algunos puntos al respecto. Por ejemplo, dice, al existir el consentimiento de ambas partes, surgen derechos y obligaciones entre ellas. Así no se haya emitido la póliza. Y ahí hay que añadir una frasecita más que siempre nos olvidamos poner. Y así no se haya pagado la prima. Y esto lo encontramos en el artículo 4
de la ley 29946, que es la ley del contrato de seguro, y que vamos a hablar de ella durante todo el día, ¿no? Si no tienen la ley a la mano, pueden buscarla pues, en internet y tenerlo a la vista para poder trabajarla durante todo el día. El artículo cuarto del título segundo referido a contrato de seguros dice: naturaleza consensual del contrato de seguro. El contrato de seguro queda celebrado por el consentimiento de las partes, aunque no se haya emitido la póliza ni efectuado el pago de la prima. Miren qué importante. Esta ley nos está estableciendo una diferencia entre lo que es el contrato de seguro y lo que es la póliza de seguro. Antes de la ley, si no había póliza, no había seguro. Ahora puede haber un contrato de seguro y no tener todavía la póliza. Y esto lo podemos descubrir fácilmente, ¿no? Así es, Esther, ¿eh? Comparte, Esther, mi opinión. Para ver, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos contratado un seguro telefónicamente? Recibe usted una llamada, le ofrece el servicio. ¿Sí? Mire, interesante lo que dice José, permíteme terminar mi idea y revisamos ese punto, ¿no? Me ofrecen un servicio, un producto determinado de seguros y me dicen, ¿está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, entonces le vamos a grabar la voz, ¿no? Ah, dejando constancia de su aceptación. Entonces dice, dígame usted, señor Rolando Javier Torres Gamero, ¿ha escuchado usted, ¿no?, las condiciones básicas de un contrato de seguro de salud, ¿no?, etcétera? Diga usted si está de acuerdo, ¿no?, en contratar el seguro. Sí, estoy de acuerdo. ¿Esto qué implica? Que desde ese momento yo ya tengo cobertura, ¿no? Alguna vez recibí una llamada telefónica, ¿no?, en mi casa, ¿no? El teléfono estaba ahí a la mano, un anexo en el segundo piso, a pasos de la escalera. Recibo la llamada, contesto la llamada y me ofrece un seguro de salud de atención médica que cubría cualquier eventualidad en caso de accidente o tema de salud con hospitalización. Entonces yo estoy a hacerle algunas preguntas impertinentes de mi parte, que ya se las contaré en algún momento, ¿no? Le digo, entonces, señorita, ¿qué va a hacer usted? Le voy a grabar la voz. Le voy a grabar la voz, donde usted está aceptando el producto. Perfecto, lo hizo y le dije, entonces, señorita, ¿qué significa eso? Que si yo en este momento, ¿no?, contento de ya tener un seguro de salud, de cobertura médica, ¿no?, cuelgo el teléfono, me olvido de que estoy a 2 pasos de la escalera, doy media vuelta y me ruedo la escalera y termino, pues, ¿no?, en una clínica o en un centro médico, ¿no?, con una serie de lesiones, ¿estoy cubierto? Sí, señor, está usted cubierto. ¿Hay póliza? No hay póliza. ¿No? ¿Pero hay contrato de seguro? Sí hay contrato de seguro, porque la consensualidad es el acuerdo de voluntades. Nosotros aplicamos la consensualidad en muchas actividades. Acabo de contar la del taxista que me ha traído. Eso es una consensualidad cuando usted, antes de tomar el taxi, salvo que usted está apurado y se arriesga a que le cobren lo que sea, ¿no?, usted primero se pone de acuerdo con el taxista, ¿no?, en el lugar donde lo tiene, en el lugar de su destino y en el costo del servicio. Entonces al final usted llega de acuerdo, el taxista le dice 20, usted le dice 15, bueno, ya que sea 17, perfecto. Ahí acepta usted, hay consensualidad. Usted sube al vehículo y viene la ejecución del contrato. Ese es un contrato de transporte. Nosotros desarrollamos la consensualidad permanentemente, ¿no? Ahora se está aplicando en el mundo de los seguros. Ahora, José me decía, ¿no?, que esa aceptación, perdón, José me decía, ese consentimiento tendría que ser evidenciado. Claro, ¿cómo lo evidenciamos? En un país donde estamos, en nuestro país que estamos acostumbrados, alguna vez el jefe de un organismo público decía, papelito manda. Sí, pues señor, pero no siempre se expresa así, ¿no? Vayámonos al artículo 25 de la ley del contrato seguro. El artículo 25 tiene una sumilla que dice prueba del contrato.
Dice, en principio, el contrato de seguro se prueba por escrito. Sin embargo, todos los demás medios de prueba son admitidos. Es decir, hay medios de prueba que no requieren necesariamente un documento. Ahí está, por ejemplo, la grabación de la voz. O en el caso de las redes sociales, yo puedo, vía un correo electrónico, solicitar una cobertura y que la misma me sea aceptada también. Es decir, todos los mecanismos posibles de comunicación donde se pruebe el consentimiento es suficiente. Es suficiente. Claro, en ese contrato de seguro que me llamaron por teléfono, que yo acepté, etcétera, ¿no? También le pregunté a la señorita, señorita, ¿y en qué momento me llega la póliza? Le debe llegar dentro de los 15 días contados desde el momento en que terminamos de conversar. Y cierto, a los 10 días me llegó la póliza. O sea, no estamos excluyendo a la póliza dentro de uno de los documentos esenciales del contrato de seguro. Pero ya no es fundamental o básico para poderlo concertar. Es más, el pago de la prima, yo la puedo derivar. Yo puedo derivar el pago de la prima. Es decir, tener cobertura, como el caso de esta llamada telefónica. Señorita, ¿y en qué momento me va a cobrar? No hay problema, señor, porque es muy cierto también que a quienes llaman no es porque agarraron la guía telefónica, que ya no se usa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mm? Se ha apagado todo, pues no hay problema, yo sigo. Todo sale cero, está apagado. Ahí está. Entonces, ¿qué es? Se va apagando la pantalla. ¿No? Hago esa clase y mira. Seguimos, disculpe. Entonces, ¿no? Lo que va a significar qué cosa es, ¿no? Perfecto. Es un detalle que vamos superando poco a poco. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? De que yo puedo ponerme de acuerdo con la aseguradora y decirle, mire, no tengo plata hoy día, pero les pago la próxima semana. O fraccionemos el pago y le pago dentro de 30 días. ¿Eso implica que no tenga cobertura? Sí tengo cobertura. Es decir, a veces ni pago inmediatamente, pero en algún momento, ¿no? Por medio de un convenio de pago, que lo vamos a ver, que es un documento que constituye o forma parte del contrato de seguro, va a incluirse en el mismo. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya estamos recuperados? No hay problema. Entonces, eso es el tema de la consensualidad, el consentimiento. Había otra pregunta de Juan que se me pasó ahí, o creo que era complementaria al mismo. Si Juan me lo repites o no he cubierto totalmente la expectativa, me lo puedes replantear y lo respondemos. ¿Sí? Perfecto. Seguimos. Las primas que se aplican deben tener una fundamentación técnica adecuada. ¿Qué significa esto? ¿No? Que en el sistema asegurador sí se establece, se analiza, se evalúa el riesgo, ¿no? Y es lo que trae como consecuencia la existencia de la prima de riesgo, ¿no? Es decir, yo evalúo el nivel de riesgo y sobre este estableceré la prima. Por lo tanto, los criterios sobre los cuales establezco la prima en los seguros privados son técnicos, son criterios técnicos que nos llevan, ¿no? A cumplir requisitos legales, ¿no? Fijados al respecto, ¿no? Es decir, los criterios sobre los cuales voy a establecer estas primas de riesgo, a diferencia del sistema público, ¿no? A diferencia del seguro social. Las empresas que desarrollan la actividad aseguradora tienen como regla sujeta contabilidad. Todo eso que señala el punto E lo podemos resumir en una palabra: lucro. El sistema asegurador privado, ¿no? Como toda actividad privada, busca lucrar, es decir, obtener una ganancia por el servicio que brinda.
¿no? Algo así como que nadie compra pan para vender pan, ¿no? Es decir, yo desarrollo una actividad y sobre la misma debo obtener una ganancia. Entonces, y esa está regulada por ¿no? por el desarrollo del mercado. Estamos en una economía social de mercado que permite libremente la competencia entre las empresas del sistema. Y lógicamente, esto es lo que llevará a que yo trate de, ¿no? recurrir, ¿no? a aquella que me puede brindar no solamente un mejor servicio, sino un costo más llevadero. Y es ahí la competencia por la cual las compañías de seguros van brindando diversos productos con costos distintos en función al tipo de producto que ofrece, ¿no? Pero por último, ¿no? debo resaltar este criterio que es el de la proyección en el campo de la economía. ¿Qué significa? Sea pública o privada, ¿no? Lo que busca el sistema es conservar la riqueza. Acá hay un criterio no solo de carácter económico, sino también jurídico en el tema de la riqueza. Porque ¿qué es la riqueza? ¿No? Es esa capacidad patrimonial que tenemos, ¿no? De poder, ¿no? incrementar nuestro patrimonio. Es decir, ¿no? yo trabajo, ¿no? tengo ingresos, los que me permiten ahorrar para poder adquirir aquello que en algún momento, ¿no? satisfacerá una necesidad. Me compraré un auto, me compraré mi casa, al crédito le iré pagando poco a poco, ¿no? Es decir, esa riqueza que incrementa mi patrimonio, la quiero respaldar, la quiero garantizar, y para eso está el seguro. Para ver, tengo aquí algunas interrogantes. El primer pago siempre te exigen que lo hagas. Depende, ¿no? Depende, porque, oye, si yo he contratado un seguro telefónicamente, ¿no? siendo cliente de un centro comercial, ¿no? y claramente te dice la persona que te ofrece el producto, que te dice que no te van a cobrar en ese mes, sino en el siguiente comenzarán a cobrarte. Y entonces, ¿cómo puedo tener cobertura sin haber pagado? Claro, no, el tema no es necesariamente generalizar en todos los criterios, y lógicamente lo hacen aquel cliente cautivo de una actividad determinada, ¿no? Pero si yo voy así como Juan Pérez, ¿no? Discúlpeme si coincido por ahí con un nombre, pero yo utilizo mucho el nombre de Juan Pérez como una persona común y corriente a la que va y pide un servicio determinado. Lógico, a ti no te conozco, hay un nivel de riesgo subjetivo que debo manejar, entonces de hecho me tendrás tú que pagar, ¿no? Al comienzo es como cuando usted pide a alguien, a un carpintero, a alguien que le haga un trabajo de carpintería, le va a pedir un adelanto, ¿no? que garantice que usted pues le va a pagar cuando termine el trabajo, ¿no? un pago a cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? No le queda claro ese tema. Bueno, espero haber cubierto esa opinión. Hay productos al respecto, ¿no? A ver, Jesús, en algunas pólizas de RIMA o Pacífico, bueno, no me gusta utilizar mucho los nombres, pero que se lee que la cobertura está supeditada al pago de la prima. ¿Eso es legal? Por eso les digo, el producto me va a determinar, ¿no? las características sobre las cuales yo puedo negociar. Recordemos que hay un reglamento de pago de primas. El reglamento de pago de primas establece eso, ¿no? Y se lo acabo de leer en la ley. La ley dice de que yo puedo negociar con la compañía de seguro la posibilidad de tener cobertura sin pagar la prima necesariamente, ¿no? Lógicamente de manera inmediata, ¿no? Me establecerán una prorrata, un pago inicial, dependiendo del producto que me están ofreciendo. Si no cuento con la póliza en físico y necesito para ser atendido en algunos hospitales, no se acepta. No, es que tampoco cuando usted requiere una atención, está usted caminando con la póliza. No. La sola existencia del contrato de seguro, ¿no? ya me establece una relación con la compañía de seguros. Entonces, si va usted a un centro médico, ¿no? lo que va a tener que solicitar, ¿no? y si es de urgencia, lo va a hacer el centro médico que la va a atender, es una carta de garantía. Y al ser usted asegurada, ¿no?
ellos están obligados a extenderle esa carta de garantía que está respaldado por el contrato de seguro que usted ha suscrito con ellos. O sea, tampoco es que yo tenga que enseñarle la póliza, porque nadie camina con la póliza, ¿no? Entonces, ahí hay un tema ya de derecho de atención. Para ver, el artículo 20 de qué? De la ley. Para ver, ¿qué dice el artículo 20? El artículo 20 dice, exigibilidad de la prima. La prima es debida desde la celebración del contrato, ¿cierto? El pago puede ser fraccionado o diferido. ¿Qué significa eso? De que no pague yo en el momento, que pague después. Hay un ejemplo que yo siempre utilizo en curso para ver, ¿no? Y para ver si nos entendemos ahí. Voy a utilizar un nombre de una persona que ya no está necesariamente en el cargo, sé que ha vuelto a un nivel de asesoría. Por ejemplo, digamos que yo un día domingo, a las 10 de la noche, me encuentro a la salida del Cine Pacífico con Gustavo Cerdeña, ex gerente general de una compañía de seguro. Ahora tengo entendido que ha vuelto ya a la asesoría en esa compañía. Entonces le digo, Gustavo, ¿cómo estás? Y en la noche, al lado está el café, el Haití. ¿No? Le digo, Gustavo, ¿no? ¿Podemos tomarnos un café? Me dice, con mucho gusto, nos sentamos ahí en el Haití. Claro, mi invitación no es muy incondicional, ¿no? Mientras hablamos, pues, oye, ¿qué tal el fútbol? Qué buenos goles, etcétera, ¿no? Y mira, está haciendo frío, ya está lloviendo todos los días, etcétera, etcétera. Le digo, ¿sabes qué, Gustavo? Domingo 10 de la noche. Mañana lunes a las 6 de la mañana sale un embarque del puerto llevando una mercadería que yo estoy transportando. Y me olvidé asegurarlo. Pues se me pasó, estuve preocupado en otros temas, ¿no? Gustavo, ¿me podrías asegurar mi mercadería? Con mucho gusto. Con mucho gusto, me dice. Y, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, le pedimos al mozo que nos traiga una hoja de papel. Y ahí, sentados, redactamos un contrato de seguro. Seguramente con las cláusulas necesarias para el mismo, ¿no? Y en el momento que estamos redactando el contrato, donde él me va a dar cobertura para cubrir mi mercadería que saldrá el día siguiente a las 6 de la mañana, le digo, Gustavo, ahorita no tengo plata. ¿Cuándo vas a tener? Mira, voy a tener dentro de 5 días. Perfecto, una cláusula, convenio de pago, ¿no? El asegurado se compromete a pagar dentro de 5 días la prima. ¿Cómo la vas a pagar? Fraccionado, contado, Gustavo, pero diferida. Es decir, dentro de 5 días. Perfecto. ¿Me das cobertura? Claro que te doy cobertura, no hay problema. Firmamos ahí. Ustedes saben que las compañías de seguros abren el día lunes a las 9 de la mañana. Yo tengo cobertura desde las 6 de la mañana del día lunes en que mi mercadería se embarca, ¿no?, por una nave, ¿no?, en transporte marítimo. Y estoy cubierto. Me respalda la ley. Preguntas. Ese es otro tema y no sé, no veo, no visualizo. ¿Puedo bajar para saber quién es el que me hace esa pregunta? ¿Chat? Si el asegurador no reclama el pago de la prima dentro de los 90 días, sigue, cuidado. Este es un tema que lo vamos a tocar cuando hablemos del fraccionamiento del pago y del incumplimiento de pago, ¿no? ¿Se puede? ¿Se puede? Aquí, pues, ¿no? Ah, tengo algunas preguntas acá que no las estoy visualizando. Ya, todo este detalle lo vamos a ver, ¿no? Vamos a tener un punto aquí sobre la suspensión, ¿no?, de la cobertura, ¿no? Ese punto lo vamos a desarrollar. Lo primero que quiero aclarar, ¿no?, es de la suspensión de la cobertura, ¿no?, pero vamos a tener un punto más adelante al respecto, ¿no? Y de extinción también, con mayor razón todavía. Ese punto del artículo 21 lo vamos a ver. No lo quiero tocar ahorita, porque lo vamos a ver, está aquí en el material que ustedes no deben tener, ¿no? También lo vamos a hablar, ¿no? Este es tema, de hecho es un tema,
Lo que yo quería centralizar fundamentalmente es lo que la ley dice de manera genérica sobre la existencia de un contrato de seguro, así no haya póliza o no se haya pagado la pena. El tema de la suspensión de la cobertura, con calma, lo vamos a ver más adelante. ¿Tengo otras? Sí, sí, todo ese tema de incumplimiento lo vamos a ver, no se preocupe. Bueno, ¿eh? Seguimos. Ahora, el tema de la historia del seguro, ¿no? Vamos a ver rápidamente este detalle, ¿no? La historia del seguro, quienes se han dedicado a este tema de estudiar, ¿no? Cómo ha aparecido el seguro, cómo se ha desarrollado en el tiempo, lo han clasificado en tres grandes etapas, ¿no? La etapa llamada prehistórica o pretécnica, de desarrollo y formación o técnico-científica, y la de desarrollo técnico-jurídico o contemporáneo, ¿no? De la etapa prehistórica o pretécnica. Aquí señalamos que la misma se da desde la aparición del hombre en la Tierra hasta la primera mitad del siglo XIV. Ahí comprende las edades antigua y media, ¿no? Las que históricamente nos han enseñado, ¿no? Se dan las primeras manifestaciones del seguro, ¿no? Procedente del comercio marítimo, ¿no? Recordemos que la actividad comercial marítima es una de las más antiguas, ¿no? En el tiempo el hombre ha buscado que desarrollar y comercializar sus productos fuera del ámbito en el cual originariamente se desarrollaban, en búsqueda de nuevos lugares donde comercializar. Ahí viene el famoso código del rey Hammurabi de Babilonia, donde se hablaba del préstamo a la gruesa, que era la reunión de varios comerciantes que fletaban una nave y que salían ahí a la mar a ver dónde encontraban, ¿no? Nuevos lugares donde comercializar. Y invocaban a Dios protección, protección, ¿no? Después esta etapa se va desarrollando y en la Edad Media aparecen las llamadas corporaciones. ¿Las corporaciones qué eran? Eran agrupaciones de personas que se protegían mutuamente contra peligros y pérdidas, tales como incendio, inundación, robo, etc. Las gildas eran asociaciones de asistencia mutua, donde también un grupo de personas se reunían y contribuían todos para el caso de la enfermedad, de accidente, incendio, vejez de alguno de ellos, ¿no? Posteriormente aparecen los gremios en el siglo XII, en lo que después fue España, donde practicaron el llamado socorro mutuo. Ahí se cubrían en casos de enfermedad y gastos funerarios. Más adelante encontramos ya la etapa técnico-científica, aquella que se da desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, donde se dan las primeras manifestaciones del contrato de seguro, ¿no? Ahí aparece la primera póliza de seguro en 1347 en Génova, donde se condicionan un contrato de seguro marítimo, ¿no? Después, posteriormente, llegan al Perú, ¿no? A mediados del siglo XVI, en 1543, las primeras mercancías aseguradas en España. Es decir, ya en la época colonial comienzan a aparecer estas primeras manifestaciones del seguro. En el siglo XVII se fundan las primeras compañías de seguros, ¿no? En Inglaterra se da la primera compañía de seguros contra incendio en 1681 y varios años después nace el Lloyd's. El Lloyd's, que es un sinónimo de seguro, no era una compañía de seguros, era un café, un lugar, un cafetín donde se reunían banqueros y comerciantes, ¿no? Y ahí formalizaban contratos, ¿no? De seguros marítimos, ¿no? O sea, el contrato de transporte marítimo y, lógicamente, de aseguramiento de sus mercaderías, ¿no? Después ya se ha vuelto un monstruo, un emporio asegurador, esta Lloyds, ¿no?
Por último está la etapa técnico-jurídica. En esta etapa ya, que es del siglo XVIII a la fecha, ¿no? Ya algunos están hablando de una nueva etapa, debería darse, y es más, ponen como punto de partida el trágico acontecimiento de las Torres Gemelas, ¿no? Donde el sistema asegurador sintió un efecto muy importante y significativo, ¿no? De varios miles de millones de dólares en pérdidas, ¿no? Pero bueno, por mientras vamos incluyendo esta última etapa técnico-jurídica, donde ya aparece la tecnificación del seguro, ya aparecen las matemáticas y las estadísticas en el sistema asegurado, ¿no? Y el ingreso del capitalismo como una de las fuerzas importantes de respaldo del sistema, ¿no? A mediados del siglo XIX aparece ya en Sudamérica las primeras compañías y agencias de seguros, ¿no? En el caso del Perú, ¿no? En el caso del Perú tenemos como evidencia fundamental, ¿no? La época en que se da pues el auge del guano en las islas, lo que hizo que muchos comerciantes o empresas extranjeras viniesen, ¿no? A adquirirlo. Recuerda que era un fertilizante muy importante en la época, estamos hablando del siglo XIX. En el Perú se crea la primera compañía de seguros nacional, ¿no? De seguros de vida, que se llamó La Providencia, ¿no? Cuenta la historia de que no duró mucho tiempo esta compañía de seguros, igual que la siguiente, la Paternal, que apareció en 1867, ¿no? Tuvieron una vida, ¿no? Institucional muy corta, ¿no? Es ya en la época de la guerra con Chile, ¿no? Estamos hablando de los inicios, en 1879, donde en el Perú existían por lo menos 17 compañías de seguros. Claro, muchas de ellas extranjeras, ¿no? Cuenta la historia que 5 eran nacionales, pero miren el desarrollo que había en una época donde la población era muy baja a comparación de la actualidad, ¿no? Había un desarrollo del sistema asegurador significativo, ¿no? Ahora estamos ya pues, por las 24 o 25 compañías de seguros, ¿no? Con un despegue de estos últimos años, ¿no? Es así que en el año 1895, don Nicolás de Piérola, ¿no? Promulga la primera ley que regula el sistema asegurador en el Perú. Cuenta la historia que don Nicolás, antes de ser presidente de la República, y en algún momento fue director de una compañía de seguros. O sea que sabía un poco lo que hablaba, ¿no? Iba desarrollando, ¿no? El sistema por medio de la regulación del mismo. Como acontecimientos significativos tenemos, por ejemplo, que en el año 1895 se crea Internacional Compañía de Seguros, ¿no? Donde posteriormente, al año siguiente, se da la creación, la fundación de RIMAC, Compañía de Seguros. La historia cuenta que posteriormente se unifican estas compañías, se fusionan, que es la que actualmente existe, RIMAC Internacional Compañía de Seguros. El sistema asegurador, ¿no? Se constituye en gremio en el año 1904, donde se crea primero el llamado Comité de Aseguradores del Perú, lo que hoy en día es la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, más conocida como APCEG, ¿no? APCEG. Como acontecimientos históricos en el Perú, tenemos la época del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado. Recordemos que el golpe de Estado de 1968 está propiciado, el 3 de octubre de 1968 está propiciado por la intervención, ¿no? Con respecto a la actividad petrolera en el Perú, que se hablaba de actividades no muy santas en ese entonces y que por lo tanto los militares cogieron esto como un motivo para derrocar el gobierno constitucional del presidente Belaúnde. Y Velasco, que tenía una formación, además de militar, ¿no? Doctrinariamente, ¿no? De posiciones de izquierda, unos criterios nacionalistas, comienza a expropiar primero la actividad
las empresas petroleras, ¿no? Al año siguiente con la reforma agraria en el año 69, ¿no? Y así va desarrollándose en esos aspectos hasta que en el año 1972 el general Velasco, mediante un decreto ley, ¿no? Mediante un decreto ley, ¿no? Interviene, ¿no? Los seguros del Estado. ¿Cómo así? Los seguros del Estado, dispone el general Velasco, que fueran asumidos de manera exclusiva por el Banco de la Nación. No por una compañía de seguros, sino por el Banco de la Nación. Pero esto era algo ya planeado, algo ya preparado. ¿Por qué? Porque en ese entonces el general Velasco estaba, ¿no? Interviniendo propiamente a uno de los grupos económicos más poderosos que había en el Perú, que era el Grupo Prado, ¿no? De tal manera que procesó a la cabeza del grupo Prado, Ignacio Prado, que nos cuenta la historia, que fue juzgado por una corte militar en el centro médico donde estaba hospitalizado este señor. Ahí delante lo juzgaron, ¿no? Intervinieron todo y declararon en quiebra el Grupo Prado. Intervino el Grupo Prado. Y dentro de las empresas que tenía el Grupo Prado estaba la compañía de seguros privada en ese entonces, Popular y Porvenir. Entonces, ¿no? Tomó para el Estado, el general Velasco, la compañía de seguros Popular y Porvenir, y derivó todos aquellos seguros de las entidades y empresas del Estado, que las había pasado temporalmente al Banco de la Nación, y las trasladó a Popular y Porvenir, haciéndola una compañía de seguros del Estado, una compañía de seguros estatal. Al año siguiente, el general Velasco no se quedó tranquilo, ¿no? Y dispuso que las compañías de seguros, ¿no?, que se encontraban establecidas en el país, ¿no?, se convirtiesen en empresas nacionales. ¿Qué significaba esto? Que todos los accionistas, directores, funcionarios del más alto nivel, ¿no?, no sigan en la conducción de las empresas, sino que sean necesariamente residentes en el Perú. Muchos de ellos no lo eran, entonces tuvieron que irse del país, ¿no?, y llegó a la intervención de las compañías, ¿no? Es decir, dispuso, ¿no?, la salida de todo el capital extranjero prácticamente y se tuvieron que nacionalizar. Yo le mencionaba al comienzo de esta conversación de que trabajé en la compañía de seguros La Fénix Peruana, que tenía un significativo capital inglés. Los ingleses, que eran los funcionarios que manejaban la compañía, se tuvieron que ir del país. Me cuentan los viejos empleados de la compañía que yo encontré, decían que todos los, ¿no?, funcionarios ingleses tuvieron que irse del Perú, y los funcionarios nacionales que estaban en mando medio tuvieron que asumir la conducción de la compañía, por esta disposición del general Velasco, ¿no? Pero esto no se quedó ahí. El general Velasco dispuso la intervención de la Superintendencia de Banca y Seguros en la aprobación de pólizas, tarifas y productos de seguros que se dieran en el mercado nacional. De tal manera que si alguna compañía de seguros pretendía sacar un producto determinado, tenía primero que presentarlo a la Superintendencia de Banca y Seguros y este debía aprobarla. Después, lógicamente, la historia determinó de que, como una de las funciones principales que tiene la superintendencia es el conocimiento de los productos que van a salir al mercado, pero no necesariamente la aprobación del mismo, ¿no? Entonces, se dio esta disposición en la época del general Velasco y se mantuvo por muchos años. Ahí está este joven político en el año 85, que sale como una aparente posibilidad, ¿no?, de modernizar el Estado, ¿no?, Alan García Pérez, en el año 85, y asume, ¿no?, el gobierno del Perú, ¿no?, con una proyección pues muy halagüeña, es decir, pareciera que las cosas iban a mejorar. García Pérez, ¿no?,
independientemente de los criterios políticos que después se pueden haber dado al respecto, García Pérez empieza su gobierno, ¿no? Concertando con los grandes empresarios nacionales, aquellos que le llamaron en algún momento los 12 apóstoles. Y García les pidió, ¿no?, que apostasen por el país, ¿no?, que él les iba a brindar facilidades de carácter financiero, económico, arancelario, tributario, de tal manera que ellos pudiesen desarrollar más sus actividades, ¿no?, ganar más y reinvertirlas en el país. Reinvertir. Esto propició que García Pérez, ¿no?, utilizase toda la Reserva Nacional, ¿no?, en actividades de uso y de trato común y cotidiano. De tal manera que la gente, ¿no?, nosotros nos sorprendimos de cómo el país podía cambiar así tan de golpe, ¿no? Es decir, nos dio la sorpresa de que el país estaba pues en una etapa de crecimiento significativo. Claro, García se estaba gastando las reservas, ¿no?, en las actividades de uso corriente, esperando esa reinversión de los empresarios. En el año 87 García se dio con la sorpresa de que estos señores, en vez de reinvertir en el país, se llevaron su plata al extranjero. Entonces García se sintió traicionado, dolido, y dijo, tendré que reaccionar contra ellos y les daré donde más les duele. Y es así como García nos sorprende en su discurso a la Nación, el 28 de julio de 1987, con la disposición de la estatización del sistema bancario, financiero y de seguros en el Perú. Esto lo dio en su discurso en el Congreso de la República. A la semana siguiente dicta este decreto supremo, donde dispone la intervención de todas las empresas bancarias, financieras y de seguros, ¿no?, formando comités de intervención, ¿no? Yo ya trabajaba en la compañía de seguros, ¿no? Entonces me dijo la sorpresa de que de un momento a otro quedaron en suspenso todas las juntas de accionistas, todos los directorios de las compañías, y apareció un grupo de distinguidos personajes nombrados como comité de intervención en cada una de las compañías. Muchos de ellos eran amigos nuestros, corredores de seguros, gente que trabajaba o conocía de la actividad, ¿no? También había algunos gitanos, ¿no?, que no necesariamente, pero formaban ese comité, ¿no? Y tomaron los directorios de las compañías y comenzaron a querer dirigir las compañías de ese momento, ¿no? Esto no fue tomado de la manera agradable que se esperaba seguramente con García, que después dio una ley, ¿no?, una ley que declaraba de interés social la actividad del sistema de seguros y además dispuso, ¿no?, que la expropiación de las representativas del capital social de las empresas, tanto así que yo, la jefe del área legal de la compañía, tuvimos cerca de 200 acciones de amparo que interponer a nombre de los accionistas de la compañía en defensa, ¿no?, de su aporte, ¿no?, a la misma, ¿no? Es decir, hubo un enfrentamiento vía judicial con la medida tomada por García. Pero esto no fue tan necesario porque en algún momento apareció este llamado Grupo Libertad que encabezaba Mario Vargas Llosa, ¿no?, y ya hubo un clamor no solamente nacional, sino internacional, que llevó a que García tuviese que retroceder y disponer posteriormente la devolución de los bancos y las compañías de seguros a sus legítimos dueños. ¿No? Fue una etapa histórica muy significativa. Después ya la historia nos llevó a conocer que la hiperinflación con la que nos dejó García en el año 90, ¿no?, y que llevó a que en ese año ganase el proceso electoral a la presidencia el señor Alberto Fujimori. Fujimori encontró un país sumamente crítico en el aspecto económico y el Congreso de la República le facultó a dictar decretos legislativos que pudiesen de alguna manera
reactivar económicamente al país y salir de esa tremenda hiperinflación en que nos encontramos. Es así que en abril del año 91, antes de su golpe de Estado, el gobierno de Alberto Fujimori declara el régimen de seguros de libre competencia, disponiendo en primer término la libertad para el establecimiento de pólizas y la fijación de tarifas, ¿no? Es decir, aquello que venía desde el gobierno del general Velasco, ¿no? Controlado por la Superintendencia de Banca y Seguros, que requería de la aprobación de la Superintendencia para poder accionar, lo cual llevó a muchas situaciones críticas. Recuerdo, ¿no?, como una anécdota, que una compañía de seguros, ¿no?, remitió a la superintendencia un producto de seguros para su aprobación, para sacarlo al mercado, y resulta que en esos días, mientras corría el plazo para la aprobación, Popular y Porvenir sacó el producto al mercado. Entonces decía, oiga, ¿y dónde está la seguridad que me debe dar la superintendencia con respecto al producto que estoy ofreciendo si Popular y Porvenir lo saca por mí? ¿No? Claro, había un interés del gobierno de querer levantar la pésima administración que tenía Popular y Porvenir como empresa del Estado. Nadie podía negar que patrimonialmente era una de las empresas más importantes, pero en el tema administrativo dejaba mucho que desear. Y también dispuso Fujimori, ¿no?, la liberalización, ¿no?, de todas las entidades del Estado, del monopolio que había por parte de Popular y Porvenir. Esto estableció el inicio del fin de Popular y Porvenir como compañía de seguros, porque ya podían las entidades del Estado ir a las compañías de seguros que consideraban ellos más competentes y desarrollar ahí su actividad sin necesidad de estar obligados a hacerlo en Popular y Porvenir compañía de seguros. Un tema sumamente importante en aquel entonces. ¿Era primero? ¿Era primero o era antes? Ya. Desde el gobierno de Alberto Fujimori, con ese primer decreto legislativo, después vinieron dos más. Uno de ellos, uno que fue muy significativo para el sistema asegurador, el 770, que se dio en el año 93. Pero es en el año 1996, en que ya vía el Congreso de la República, se da esta ley, la 26.702, que es la ley que está vigente a la fecha. El año pasado ha cumplido 20 años de vigencia, que es la ley que regula el sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la ley de la Superintendencia de Banca y Seguros y ahora de las, ¿no?, de las AFPs, ¿no? Entonces, esta ley ya estableció prácticamente una moderación en el tema legislativo con respecto a la normatividad en el sistema de seguros, ¿no? La 26.702 ya tiene, como acabo de decir, se va para los 21 años de vigencia, que ha tenido en el tiempo algunas modificaciones. Por ejemplo, cuando se da el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el acuerdo comercial con los Estados Unidos, el Congreso de la República, ya García Pérez en su segundo periodo, en su segundo gobierno, el Estado le autoriza, el Congreso de la República le autoriza a García Pérez a dictar decretos legislativos que permitan la viabilización de este tratado, ¿no?, de acuerdo a la legislación nacional. ¿Qué significa esto? ¿No? Varias de las leyes en el país eran sumamente conservadoras y limitaban mucho el ingreso del capital extranjero. Una de ellas era esta ley, la 26.702, en una actividad tan neurálgica como el sistema bancario y de seguros en el Perú. Pero a raíz del Tratado de Libre Comercio, bueno, países como el nuestro esperaban, pues, ¿no?,
que se viniese el capital americano muy significativamente. Entonces, le permitieron a García dictar muchos decretos legislativos. García dictó cerca de 100 decretos legislativos. Dos de ellos, ¿no?, están ahí apuntados, el 1028 y el 1052. Fueron dados en junio del año 2008, que establecieron varias modificaciones al ingreso, a la legislación nacional que permitía el ingreso de capital extranjero con un mayor dinamismo que estaba restringido por la ley anteriormente. Entonces, eso ha permitido, ¿no?, de que ingresen al Perú capital extranjero, que ha llevado a que ahora estemos casualmente con más de 24, 25 compañías de seguros que se están desarrollando en nuestro mercado con cierta limitación, porque sabemos que 2, 3 compañías de seguros nacionales son las que, ¿no?, mantienen prácticamente cautivo el mercado de seguros, pero que se están abriendo campo dentro de la institucionalidad, ¿no?, del. Y es así como, ¿no?, en el año 2012, y luego de un trabajo muy importante que dieron ciertos grupos políticos en el Congreso, en todos estos años que yo tema de seguros, he visto pasar más de 5 proyectos de ley de contrato de seguro, y siempre se veía muy limitado, restringido en el Congreso discutirlo, hasta que debo destacar, ¿no?, no por una afinidad ni ningún criterio en el mismo, debo destacar que un grupo político que ya no está en el Congreso de la República, que fue el Partido Popular Cristiano, que tenía, ¿no?, prácticamente a su cargo la Comisión de Justicia del Congreso en el periodo pasado, logró asumir el manejo y la salida, ¿no?, y aprobación de la ley del contrato de seguro, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conversar con el congresista Luis Bedoya de Vivanco, que fue el último que ya logró la aprobación en comisiones y en la sustentación del mismo ante el Pleno del Congreso para la aprobación de esta ley. Vía en algún momento también Marisol Perestello en ese momento, o Alberto Bengolea en otro momento, que impulsaron desde la Comisión de Justicia la aprobación de esta ley. Es así que la ley del contrato de seguro, yo quisiera ir una aclaración, en la diapositiva no está muy claro el tema. La ley se promulga el 26 de noviembre y se publica en el Diario Oficial del Peruano el 27 de noviembre, ¿no? Lo que pasa es que hoy estamos acostumbrados a decir que una ley se promulga el día que se publica. No, ¿no? Ahí está fechado 26 de noviembre, cuando el presidente de la República, entonces, Ollanta, promulga la ley del contrato seguro. Y el día 27 es publicada en el Diario Oficial El Peruano, con una norma que dispone su entrada en vigencia a los 180 días. Es así que el 27 de mayo del 2013, la ley del contrato de seguro entra en vigencia, ¿no? La ley consta de 3 títulos, ¿no? El primer título dispuesto a disposiciones generales, ¿no?, que lo van a poder ustedes distinguir de todo el texto porque están enumeradas prácticamente en números romanos, ¿no? Y ya a partir del segundo título, que refiere al contrato de seguro, ya está en números arábigos, ¿no? Entonces, esa es la distinción que vamos a encontrar solamente en esto. Son 139 artículos que tiene la ley, ¿no?, distribuidos en estos 3 títulos. O sea, el tercer título es sobre el contrato de reaseguro, ¿no?, y tiene 13 disposiciones entre complementarias, finales y modificatorias, que vamos a ver cómo vamos destacando varias de ellas en el camino. Entramos al tema del contrato de seguro, ¿no? ¿Qué es el contrato? Para poder entender el seguro, yo quisiera primero desarrollar un aspecto, ¿no?, muy general de lo que es el contrato, ¿no?, para entender este aspecto de la consensualidad y todos estos criterios, ¿no? El contrato es un acto jurídico
en el que intervienen dos o más personas que requieren de ciertas condiciones y requisitos establecidos en la ley. Entonces tenemos que entender qué es, ¿no?, el contrato, el contrato en sí, ¿no? Entonces vamos a partir desde el principio, ¿no? ¿Qué es un hecho? Un hecho es un acontecimiento, ¿no? El que, por ejemplo, yo salga todas las mañanas a correr, ¿no?, en el parque para hacer ejercicio, y después regrese a mi casa y me bañe, ¿no? Son hechos, son acontecimientos en el desarrollo de la vida de cada uno que no tienen ninguna relevancia para el derecho. ¿Cómo un hecho se vuelve un hecho jurídico? ¿No? Un hecho se vuelve un hecho jurídico cuando, por ejemplo, crea un vínculo entre dos partes sin que necesariamente exista la voluntad para eso. Yo puedo crear vínculos con muchas personas, y ellas conmigo, por diversas circunstancias. Por ejemplo, un accidente crea un vínculo entre personas. El que atropella a alguien y le causa un daño, está obligado a indemnizarlo. Ya creó un vínculo, sin necesidad de que haya la voluntad de por medio, porque generalmente los accidentes de tránsito, como su nombre lo dice, son hechos no deseados, ¿no?, pero que lamentablemente ocurren y que crean la relación entre las personas. Hechos jurídicos como acontecimientos son muchos. Por ejemplo, podemos establecer una diferencia entre un hecho jurídico natural y hechos jurídicos humanos. Por ejemplo, hay hechos naturales que no necesariamente son hechos jurídicos. Por ejemplo, la erupción de un volcán. Si la erupción del volcán, que trae una lava como consecuencia, ¿no?, un material ahí hirviente, se desplaza por el volcán mismo, la loma, pero no afecta a ninguna persona o a ningún patrimonio de nadie, es un hecho de la naturaleza sin consecuencia jurídica. Pero si un volcán erupciona y esa lava llega hasta una población determinada, crea una situación de relevancia para el derecho, crea estos hechos jurídicos. Acabamos de expectar, ¿no?, el tema este de los huracanes en Estados Unidos. Son hechos de la naturaleza que lamentablemente afectan el patrimonio de muchas personas. Esos se convierten en hechos jurídicos. ¿Por qué son hechos jurídicos? ¿Por qué tienen relevancia para el derecho? Por ejemplo, yo soy una persona que tiene que desarrollar, soy un carpintero, que tengo que hacer varios trabajos de carpintería para muchas personas. Viene el huracán y se lleva toda mi carpintería. ¿Y cómo quedo yo con las personas con las cuales había asumido yo esta responsabilidad? No puedo cumplir. Ellos me podrán reclamar, oiga, sí pues, pero ¿y el huracán? Sí pues, pero ¿y el trabajo que le encargué? Y yo le pagué una suma a cuenta. Entonces, crea una situación de conflicto entre las partes. Son hechos de la naturaleza que se convierten en hechos jurídicos provocados por hechos de terceros. Un huaico, para ir más a nuestro medio, ¿no? Aquí no tenemos huracanes, ¿no?, por lo tanto no son materia asegurable. Pero un huaico que se desplaza, ¿no?, de un cerro y que cubre la carretera, impidiendo el paso de los vehículos, ese hecho natural se vuelve jurídico porque muchas personas se van a ver afectadas en el desarrollo de sus actividades comerciales, sociales, profesionales. Yo me dirigía a una ciudad determinada a realizar un contrato determinado y no llego porque la carretera está bloqueada. Ese hecho natural se vuelve jurídico porque afecta mis relaciones contractuales con la parte que esperaba de mí el servicio determinado.
los hechos humanos, ¿no? El que yo transite por una vía caminando como que persona es un hecho sin acontecimiento o significación alguna. El que esté aquí conversando con ustedes, por ejemplo, y se me ocurra, no sé, ¿no? Sin querer golpear un bien de la institución y le causo un daño, creo un hecho jurídico, porque tengo que responder por el patrimonio que acabo de dañar en perjuicio de la institución. Como hay muchos otros hechos de carácter jurídico, por ejemplo, el nacimiento. El nacimiento es un acontecimiento humano, es un hecho humano, que tiene connotación para el derecho, porque nace una persona que tiene derechos, ¿no? Por ejemplo, ingresa a formar parte de la familia, crea obligaciones alimentarias, automáticamente crea relaciones de parentesco, lo que conlleva a establecimiento de una relación de afinidad, ¿no? Lo que conlleva también, ¿no?, a la filiación. Son hechos jurídicos, ¿no?, donde automáticamente el derecho tiene intervención. Otros, como el matrimonio, constituyen una familia. La muerte de una persona es un hecho jurídico, porque automáticamente crea una sucesión. Entonces, esa es la amplitud del criterio de hechos. Pero, dentro del grupo de los hechos jurídicos, hay una relación de género o especie, están los actos jurídicos. ¿Qué es un acto jurídico? Un acto jurídico, de acuerdo a nuestro ordenamiento legal, el artículo 140, establece que es una manifestación de voluntad, destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Eso es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, dentro de los hechos jurídicos, ¿no?, que es el género, hay una especie que es los actos jurídicos. Son estos hechos que crean las personas, pero por acuerdo. A esos hechos donde hay un acuerdo voluntario, ahí vemos una pareja dándose la mano, han concertado un acuerdo, ¿no?, han desarrollado un contrato ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos estuvieron de acuerdo en desarrollar ese contrato. Eso es un acto jurídico, ¿no? Lo importante, nosotros distingamos, ¿no?, un acto jurídico, ¿no?, que ahora se convierte en el género, a una especie del acto jurídico, que es el contrato. ¿El contrato qué es? El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, pero de carácter patrimonial. Entonces, hay actos jurídicos que no necesariamente son patrimoniales, ¿no? Como por ejemplo, es decir, para empezar, ¿no?, hay que interpretar qué es lo patrimonial. Lo patrimonial es aquello que se puede valorar o cuantificar económicamente. Volvemos entonces, ¿no? Los contratos tienen un carácter patrimonial, porque las relaciones que establecemos tienen una connotación de carácter económico. Por ejemplo, ustedes tienen un contrato con la institución, por el cual ustedes deben recibir un conocimiento, una capacitación, una preparación, ¿no?, con respecto al sistema de seguros. Y la institución percibe por lo mismo también un pago que ustedes realizan. Entonces, ahí hay un acuerdo voluntario, ese es un contrato. En cambio, la generalidad del acto jurídico implica esas relaciones que pueden existir entre las partes y que no necesariamente tengan un carácter patrimonial. Por ejemplo, los acuerdos de no intervención entre los países. Es un pacto
que no tiene carácter económico, porque lo único que hay que hacer es respetar las voluntades o las acciones que tienen los países entre sí, ¿no? Ya que otros le den otra connotación, ya ese es el tema. La filiación por naturaleza no es patrimonial, porque lo único que yo hago es reconocer la existencia de una relación paterno-filial entre mi hijo que acaba de nacer y yo que soy el padre. Yo lo reconozco como tal. Eso es un acto jurídico, ¿no? De carácter, ¿no? Unilateral, ¿no? Es decir, yo reconozco la existencia, ¿no? De una persona con la cual estoy relacionada jurídicamente, ¿no? En cambio, en el contrato ya está ese carácter patrimonial. Y dentro de ese grupo de carácter patrimonial está los seguros, están los seguros, ¿no? Entonces, miren la importancia del criterio patrimonial. Porque, para ver, un ejemplo, ¿no? Que me lesiono, sufro un daño físico, ¿no? Un vehículo pasa, me chanca una piedra, la piedra sale disparada, me cae, ¿no? Me cae en la pierna, ¿no? La piedra, me causa un daño, una lesión, hay inmediatamente un dolor intenso. Requiero de una atención médica. Con mi seguro de salud me voy a atender a un centro médico, el centro médico me aplicará todo eso, ¿no? Y me curarán, etcétera, ¿no? El dolor que yo he sentido otra vez no me lo quita nadie. Pero el costo que va a significar la atención para la curación de ese daño, ¿no? Tiene un carácter patrimonial, eso lo asume el seguro. Eso lo asume el seguro. Entonces, alguien me decía, claro, el dolor físico personal, eso nadie te lo quita, ¿no? Pero el dolor económico que significa tener que asumir la atención por la curación ante el daño causado, eso lo cubre el seguro, ¿no? Eso es patrimonial, es cuantificable económicamente y eso lo asume el sistema. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué características debe contener todo acto jurídico y por lo tanto todo contrato? Todo contrato, ¿no? Para ver, vamos a llevarlo esto al aspecto de los seguros. Pero sus intervenciones, joven, para ver. Para la validez del acto jurídico, ¿no? Deben existir los siguientes elementos, dice nuestro Código Civil, y vamos a llevarlo al campo del seguro, ¿no? Primer requisito para la validez del acto jurídico es que los que intervengan en un acto jurídico sean agentes capaces. Voy a hacer la pregunta en negativo. ¿Quién no es agente capaz que no podría contratar, por ejemplo, un seguro? A ver, ¿quién me responde? ¿A quién no le podría yo, con quién no podría suscribir o venderle yo un producto de seguros? A los menores de edad. Muy bien, Jesús, ¿no? Perfecto, Adela. Los menores de edad, ¿no? Porque en nuestro ordenamiento jurídico son incapaces quienes no tienen la mayoría de edad, ¿no? Hay un concepto general. Después también ya tenemos los que no obstante ser mayores de edad, están dentro de las incapacidades absolutas que señala el Código Civil, artículos 42 y 43 del Código Civil, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que yo puedo contratar con un analfabeto, ¿eh? Claro, si se lo vendo hasta telefónicamente el contrato, eso no le quita que pueda suscribir un contrato con uno, ¿no? Que eso también es relativo, ¿no? Efectivamente, los incapaces absolutos, ¿no? Dentro de ellos están los incapacitados mentales. Muy bien, eso es en cuanto a gente capaz. Hay otro requisito de validez del acto jurídico: el objeto física y jurídicamente posible. ¿Qué objeto física o jurídicamente imposible sería de asegurar? ¿Qué objeto no podría yo asegurar?
considerando el tema de objeto, no solamente algo de carácter material, ¿eh? También podría ser algo de carácter inmaterial. Para ver, ¿qué objeto físico o jurídicamente sería imposible de asegurar? Asegurar vida eterna. Vida divina. Muy bien, Jesús. ¿No? Además, no tendría sentido porque, bueno, es cierto pues que se llama seguro de vida, pero el seguro de vida surte efecto cuando uno se muere, ¿no? Claro, pero sería feo que se llame seguro de muerte, ¿no? Pero bueno, ¿no? Algo que no se pueda cuantificar. Casualmente, Ronald, por ahí vamos. ¿Qué igual sería? Renan, los inmuebles del Estado. Claro, los inmuebles del Estado se pueden asegurar. Como que de hecho deben estar asegurados. De hecho deben estar asegurados. Los conocimientos. Claro, todo aquello inmaterial e invalorable económicamente. Recordemos que el contrato de seguro es patrimonial. Por lo tanto, tampoco puedo asegurar los sentimientos. Tampoco puedo asegurar el amor. No los puedo asegurar porque no son cuantificables económicamente, ¿no? El matrimonio. El matrimonio, bueno, yo soy profesor de 2 universidades y siempre discuto con mis alumnos diciendo que el matrimonio es un acto jurídico, pero no es un contrato, ¿no? Porque dos de las condiciones, por lo menos los que somos casados lo sabemos, ¿no? Seguramente varios de ustedes deben serlo. Por ejemplo, cuando nos leen las obligaciones que el matrimonio acarrea a la pareja, dos de los factores fundamentales y básicos que nos lee el agente municipal al momento de casarnos es, ¿no?, que el matrimonio requiere fidelidad y vida en común. Estos dos criterios, fidelidad y vida en común, son extrapatrimoniales, no se pueden valorar ni cuantificar. Pero uno de ellos, la infidelidad, es una de las situaciones que normalmente llevan al divorcio. Pero no se pueden cuantificar. Así es, Esther, el matrimonio no es un negocio. O sea, aquellos que piensan lucrar con el matrimonio están perdiendo. Para ver, ¿qué más? Nos queda un poco más de un minuto para irnos al break. ¿Qué cosa no podría yo asegurar? Seamos pues más directos con el seguro. Por ejemplo, acabamos de ver el gran problema, efectivamente, Edison, porque el aire no es apropiable de manera exclusiva, está para todos. Los huracanes, acabamos de ver. Acabo de leer, ¿no?, que el sistema asegurador está asumiendo en Estados Unidos las consecuencias, y acabo de ver los drones dando vueltas ahí en la zona de los huracanes, donde han pasado los huracanes para valorar y cuantificar los daños que han sufrido las personas afectadas por el huracán. ¿En nuestro país podemos nosotros asegurar bajo el riesgo de huracanes? Aquí es físicamente imposible asegurarlo porque no hay huracanes aquí, ¿no? Bajo ese criterio no hay, ¿no? Claro, aquello que no puede medir usted ni apropiarse, como el tiempo. Del agua yo tendría alguna discusión, ¿eh?, porque podríamos calificar el agua potable, por ejemplo, ¿no? Otro más cercano, por ejemplo, físicamente, un vehículo ya siniestrado. Y me voy en este último minuto a recordar, ahí casualmente Diego iba a mencionar el tema. Recordemos que en la época del gobierno de Alberto Fujimori, el señor Víctor Joiguay sufrió un atentado, ¿no?, un atentado en su casa. Le pusieron su coche bomba y su casa se destruyó por medio de este coche bomba. Digamos que eso no lo recuerdo exactamente, digamos que eso pasó un martes. Un martes en la noche le ponen su coche bomba, igual revienta su casa. El día miércoles contrataron un seguro
de hogar para Holguay. Y a la semana, Popular y Porvenir lo indemnizó. Es uno de los motivos por que Víctor Holguay estuvo preso, ¿no? Eso era imposible de asegurar porque ya el siniestro había ocurrido, ¿no? Pero bueno, les voy dejando esa idea, ¿no? Nos vamos al break, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 15 minutos, ¿no? Y retornamos. Pueden ustedes aprovechar estos 15 minutos, yo también lo haré, ¿no? Y volvemos a conversar. Buenos días.